Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa de Alma Real, el podcast. Hoy vamos a hablar del tema de saber recibir. Ven que hablamos del tema del merecimiento, que a veces nos cuesta mucho trabajo como esta parte de merecer. Y entonces tampoco cuando no aceptamos ese merecimiento no sabemos cómo recibir. A veces nos cuesta mucho trabajo el poder recibir y tiene que ver desde la parte de la gratitud, desde la parte de entender que también puedes recibir muchas cosas, desde las cosas materiales, desde las cosas emocionales que a veces te cuesta mucho trabajo porque siempre estamos pensando o sintiendo o haciendo que tú no te mereces ciertas cosas o no puedes recibir. O sea, tú puedes ayudar a alguien, pero recibir ayuda te cuesta mucho trabajo. Entonces, cuando tú recibes eso es como esa cuestión de que el por qué yo lo estoy recibiendo y por qué lo tengo que hacer. Yo puedo ayudar a quien sea, puedo dar, puedo estar bien con alguien, pero recibirlo, a veces eso cuesta. Muchas veces cuesta como aceptar ese recibimiento, decir, bueno, te estoy dando esto, dices, me cuesta mucho trabajo como recibir. A veces por eso la parte del decreto, la parte de pedir, cuesta mucho trabajo porque no tienes el sentido de merecimiento, ni tampoco tienes el sentido de recibir. Y eso cuesta a veces porque hay muchas personas, o en general, es que te cuesta esta parte de dar. O sea, tú puedes dar, pero no puedes recibir porque te cuesta más trabajo. Es como a veces flagelarte tú solo, el decir, yo no puedo merecerme esta parte. También tiene que ver con la parte de la autoestima, que eso no permite que tú recibas, que te sientas que recibes cosas, que recibes cualquier tipo de situación, desde un regalo, puede ser algo emocional. A veces puede suceder que tú quieres el amor y estás buscando a alguien que te ame, que te quiera, que esté bien contigo, pero cuando llega a la mejor esa persona indicada, digámoslo así, o crees que es la indicada, ¿qué pasa? Bloqueas, dices, me va a costar trabajo como esta parte del miedo a no sufrir, el miedo a que me lastimen, el miedo a que cosas pasen. Entonces, ¿qué puede suceder? Que vas a bloquear ese sentimiento, vas a bloquear esa parte del amor, como dicen por ahí. Pero la parte del miedo también es muy importante porque el miedo no te permite recibir. Cuando tenemos miedo y angustia, es por esta parte del merecimiento, que no crees merecer, por lo cuanto no crees recibir. Entonces, cuando tienes esta parte del miedo, no puedo recibirlo, me cuesta mucho trabajo, es un poco complicado, es un poco difícil, mi miedo a veces es más fuerte porque me da miedo que me lastimen, por ejemplo, si hablamos del amor, me da miedo que las cosas no me las estén dando bien, me da miedo no fluir, me da miedo que mi negocio, tu entorno, tus cosas puedan suceder y que no estén fluyendo, que a la mejor tú emprendas un negocio, por ejemplo, y te da miedo que ese negocio no fluya o que no se dé o que no tenga buenas ganancias o que las cosas no se estén dando como se tengan que dar. A veces te cuesta mucho trabajo, como seres humanos nos cuesta mucho esa parte, ¿no? Como el recibir por una de las cuestiones que es principal del miedo y de la autoestima. El que no te sientes bien, que no te sientes apto, el que te digan, no, pues tú no eres capaz de hacerlo, pues entonces, ¿cómo lo voy a recibir? Cuando tú tienes, cuando tú te sientes merecedor de las cosas, es mucho más fácil que recibas lo que te den, porque si tú puedes, dar algo, a veces recibirlo te cuesta más trabajo. Nos cuesta mucho trabajo porque a veces también tenemos como esa deuda que sentimos que tenemos si recibimos algo. O sea, yo recibí algo X, entonces ya tengo una deuda con esa persona porque me dio algo. Entonces, como que a veces nos sentimos endeudados por ese recibimiento. Incluso cuando pedimos al universo que estás pidiendo economía, prosperidad, bienestar y demás, te da miedo recibirlo. Porque una de las cosas puede suceder también que te lo gastes antes, por ejemplo, te puede llegar dinero y tú ya te gastas ese dinero antes porque no lo estás recibiendo bien. Ya lo recibí, pero ya te lo gastaste. Entonces, es también esa parte del merecimiento. Cuando no lo mereces, pues no lo recibes y te lo puedes gastar antes cuando decretas algo. Entonces, ahí no es gastártelo antes, sino es que llegue y entonces ya te lo gastas, no gastártelo antes para que pueda llegar. Y a veces nos cuesta mucho trabajo porque esta parte del miedo, de la angustia, que esa no te sientes bien, que a veces sentimos que las cosas no pueden fluir bien, que a veces no te sientes como que estás fluyendo, que las cosas están dando, también te sientes no merecedor y no te sientes que algo puedas recibir. Y esta parte no sabemos recibir en muchas cuestiones porque incluso tiene que ver con tus propias creencias. Si cuando eras niño te decían: "No lo recibas, no es bueno que lo recibas, no es bueno que lo aceptes, no es bueno que, pues, te den algo importante, un regalo, cosas así", entonces tú no estás sabiendo esa parte de saber merecer o saber recibir.
Entonces, ahí nos cuesta mucho trabajo, porque puede ser que desde tus creencias familiares implican que no, recibas, que no entiendas, que no puedas hacerlo. Te cuesta mucho trabajo porque a nosotros nos cuesta mucho trabajo por estas creencias también, que puede ser que de alguna u otra forma tu entorno familiar te dijeron: "No puedes recibir, tú no tienes derecho a recibir, tú no lo puedes recibir, tú no puedes hacerlo de esta manera". Entonces, ahí es cuando te cuesta mucho trabajo. Y cuando hablamos también de recibir, pues también hablamos de una parte que es importante, que es la gratitud. Cuando hablas de la gratitud, de las gracias, estás recibiendo. Las gracias, la palabra gracias tiene mucha implicidad en muchas cuestiones y en muchas situaciones, porque tener la gratitud de nosotros mismos con nosotros mismos cuesta mucho más trabajo. A lo mejor es grato, tienes la gratitud de decirlo en cierta forma. Acuérdense que la palabra también tiene mucho que ver lo que dices, cómo lo dices y de qué manera lo dices. Tu vibración de palabra puede ser tan fuerte como tú quieras, o no puede ser tan fuerte, puede ser más débil. Depende la vibración como lo estás manejando en tu palabra. Entonces, si tú estás diciendo no recibo, con tu palabra también implica que no lo puedes recibir. Y esta parte de la gratitud es una palabra que te ayuda en muchos sentidos. No es como mágica, digámoslo así, pero es una parte de agradecimiento porque estás recibiendo y tienes derecho de merecimiento y estás en conciencia de merecimiento. Por eso esa parte de la gratitud es, me lo merezco, lo recibo. Entonces es que, ¿no? Como nos decían, di por favor y gracias. Entonces es, por favor y gracias, es decirlo, ¿ok? Gracias por dármelo, ¿no? Porque puedo recibirlo, porque puedo tenerlo y porque tengo el merecimiento de hacerlo y el merecimiento que me están dando. Entonces, por eso nos cuesta mucho trabajo entender. Por eso estas 2 partes del merecimiento y recibir van conjunto. Hablamos del merecimiento que nos cuesta mucho trabajo merecer, pero también nos cuesta mucho trabajo recibir. Entonces, esta parte, si tú no te consideras merecedor de cierta circunstancia o cierta situación o de algo material o demás, pues tampoco te tienes el derecho de recibir. Entonces, esta parte es muy importante porque tiene que ver con la parte de la autoestima, con tu miedo, con tu flagelación que nos hacemos nosotros mismos de no lo somos o que no estamos bien o que las cosas no están fluyendo bien o que yo no me merezco un amor, por ejemplo, si hablamos del amor, que a lo mejor vienes de un proceso ahí complicado, de un corazón roto, de alguna situación y que te cuesta mucho trabajo, entonces entiendes que esa situación pues no es buena, ¿no? Y entonces llega alguien que te da miedo, me da miedo a que me lastimen, me da miedo que las cosas no fluyan bien, me da miedo que las cosas no se den, me da miedo a que esta relación no sea idónea o que me lastimen. Entonces, ahí no estás recibiendo, tampoco te sientes merecedora del amor, tampoco te sientes merecedor de algo bonito. Entonces tampoco estás recibiendo. ¿Qué pasa? Bloqueas en ciertas cosas. Por eso cuando das, tú puedes dar de buena fe, de buena manera, recibir es lo que te cuesta trabajo, por esta parte que no sientes que mereces. Entonces, cuando eso sucede, pues entonces hay que dar la parte de la gratitud, de decir gracias. Por eso esta palabra cuando hablamos de la gratitud es como tenemos que ser agradecidos con lo que tenemos cada día para que las cosas fluyan, pero es más bien sentirte merecedor para recibir y entonces tienes la gratitud, que hablaremos de la gratitud, pero en cierta forma es como ayudarte a ti mismo. Nosotros acuérdense que muchas veces como los seres humanos nos flagelamos, nos boicoteamos, nos cuesta mucho trabajo. A veces piensas que todo es energético o lo que está sucediendo energéticamente también te puede estar afectando. Sí, claro, por supuesto, pero es más tu pensamiento, tu palabra, tu emoción, y eso ya lo emanas energéticamente, porque vas vibrando de diferente forma. Acuérdense que una de las cosas importantes de cómo vibras es cómo te sientes. Si tú no te sientes bien, si tú no te sientes merecedor y recibir, pues obviamente tu energía no se va a sentir merecedora ni recibir de algo, una situación. Entonces, muchas veces por eso cuando decretas, pides y demás, a veces cuesta trabajo que llegue, porque tú no te sientes como esta parte de saber recibir lo que tú estás pidiendo. Hay gente que sí se siente capaz de recibir, y entonces, pues ahí empieza la gratitud, ahí empieza con las cosas, porque estás en la parte consciente que subconsciente de que sí puedo recibir y sí merezco recibir ciertas situaciones, cierta parte económica o cierta situación buena, o el amor, o tu entorno, tu trabajo, todo, tu salud. Entonces, a veces nos cuesta mucho trabajo porque esta parte que les digo, desde el miedo, desde la parte que no podemos agradecer, desde que bloqueamos muchas partes, porque nosotros a veces nos bloqueamos automáticamente de que no podemos fluir, que no merecemos, que nos cuesta mucho trabajo.
que esto no está bien, o que a veces tú te metes muchas cosas en la cabeza y dices: "No, es que no lo puedo hacer, es que yo no me lo merezco, es que no es por ahí". Entonces, cuando tú solito te haces esta flagelación, decir: "No puedo", ya saben que tenemos el no tatuado, y sellado, no puedo, no lo puedo hacer, me cuesta mucho trabajo, entonces tú no te sientes merecedor de recibir las cosas que tienes que recibir, te cuesta mucho. Entonces, lo que haces es bloquearte, por eso tu energía automáticamente lo bloquea, porque si tú no te sientes bien carnalmente, personal, desde tu pensamiento, desde tu palabra, desde tu emoción, energéticamente vas a vibrar eso. Entonces, cuando vibras eso, puedes bloquear ciertas situaciones, que también todo es energía y que sí tiene que ver por tu vibración, cómo la estás emanando, cómo te estás sintiendo. No es de que si estás en una vibración alta, una vibración baja, o vibras alto, vibras bajo, no es por ahí, sino cómo tú te sientes, el cómo te sientes en un estado de ánimo bien o te sientes en un estado de ánimo mal. Entonces, eso implica que las cosas pueden estar bien recibiéndose, pero a veces nos cuesta esta parte porque a veces no nos acostumbraron, no nos enseñaron a recibir. Nos cuesta mucho trabajo también eso, por eso nos cuesta trabajo merecer y recibir. Por esta parte que el entorno, tu sociedad, tu parte que está cerca de ti, cuesta mucho más trabajo el entender esa parte, por eso a veces te sientes en deuda. Si yo ya recibir, me siento como en deuda de haberlo recibido, porque no te sientes capaz de recibirlo. De decir, gracias por recibirlo, gracias por lo que me dan, gracias por tenerlo, gracias por lo que soy y que no te sientas endeudado por esa parte, de que muchas veces eso pasa, porque nosotros nos sentimos a veces un poco complicados, un poco complejos. Acuérdense que el ser humano es complicado y complejo en muchas circunstancias y en muchos sentidos. Sí, tiene que ver las vibraciones y tiene que ver la energía, por supuesto, pero cómo lo emanas y cómo lo sientes, cómo te estás vibrando a ti mismo para que entonces eso lo sientas y puedas recibir lo que tengas que recibir. Si tú mismo no te sientes bien por tu estado de ánimo, porque a lo mejor traes ahí un proceso atorado, porque no te sientes bien, entonces te va a costar mucho más trabajo entenderlo, mucho más trabajo aceptarlo y mucho más trabajo reconocerlo. Una de las cosas importantes que puedes recibir es cuando reconoces que te lo mereces. Si tú reconoces que te lo mereces por alguna circunstancia, y no estoy hablando de lo negativo, porque también puedes sentir que tú te mereces o tú recibes cosas negativas porque te lo estás mereciendo. Y no es por ahí, estamos hablando de la parte positiva. A veces sucede que cuando no te sientes bien, si traes una depresión, si pasó alguna situación dentro de tu entorno contigo y demás y que no te sientas bien, pues tampoco te sientes como merecedor de algo, te sientes como en esta parte negativa o que no estás fluyendo, que no te lo mereces, que no puedes recibirlo, porque no eres capaz de sentirlo, porque tú no eres una capaz de hacerlo y porque no eres una persona que se merezca recibir cierta situación. Pero esto tiene que ver más con tu proceso emocional, con tu proceso mental, digámoslo así, no tanto que estés mal mentalmente, sino en la parte de no me lo merezco, ¿no? Ya saben que el no, no lo recibo, no puedo tenerlo. O sea, siempre el no es parte fundamental de nosotros. El no, ya saben que es parte que sí te puede ayudar y no, pero esta parte de decir no lo merezco, no lo tengo, no lo puedo recibir, pues estás en esa negativa. Y nosotros mismos hacemos esa negativa, porque nos cuesta mucho trabajo como el entender qué está sucediendo, el entender lo que está pasando. ¿Por qué? Porque recibimos, pero cuesta trabajo. En algunos casos, otros casos no. En algunos es más fácil recibir y otros casos, pues lo ves como simple, la ves como que, pues sí me lo merezco, pero no tanto con el ego. Si el ego domina esta parte de decir, sí, yo me lo merezco porque yo entonces soy la persona ideal y demás, entonces ahí estamos hablando de una parte negativa también. Si no es ese merecimiento y ese recibimiento como más neutral, más bondadoso, digámoslo así, como más ecuánime, como que decir, sí lo acepto, sí lo tengo porque me lo merezco y lo recibo. Esa parte como un poco lineal, digámoslo así, un poco más, en paso, un poco más tranquilo, pero si empiezas con el ego del yo sí me lo merezco, porque entonces para mí no hay otra parte, entonces ahí también es una parte negativa, porque entonces tampoco estás dejando que las cosas fluyan y que lo que estás recibiendo sea lo adecuado. Nos cuesta mucho trabajo, por supuesto, pero hay personas que pues tienen el ego muy alto y entonces piensan que se merecen todo lo que tienen y tienen todo a su alrededor, que también eso tiene que ver con las creencias que tienen familiares, si los consintieron mucho,
Si todo se lo dieron, si todo le dan esta parte en todos los sentidos, entonces tu ego va a ser mucho más fuerte. Cuando ya no recibes eso, entonces tu ego, pues, va a bajar, te vas a sentir mal, te vas a poner triste, pero si es esa parte del recibir como un estado normal, de decir: "Okey, gracias, lo recibo de corazón, lo recibo porque me lo merezco", pero tranquilo, no esa parte que a veces nosotros como ego le decimos: "Sí, porque yo soy la persona más fregona y porque soy una persona que me lo merece en todos los sentidos y puedo recibir todo lo que yo quiera". Sí te lo mereces, sí lo puedes recibir así, pero cuando eres una parte más ecuánime, más neutral, que tienes tu autoestima media y que te sientes bien, pues vas a recibir las cosas que tengas que recibir. A veces hay partes de ti que pueden influir más que otras partes. Emocionalmente puede suceder que pues traigas alguna situación, te estés triste o no, y eso hace que pues puedas recibir o no. Hay personas por naturaleza que decretan por palabra, o sea, que se les da, que no dices, yo lo pedí y me llegó. Entonces, también inconscientemente tienen el sentido de recibimiento, tienen el sentido de merecimiento y tienen el sentido que me corresponde, pero no tanto con esta parte del ego, sino decir: "Okey, me llega porque me lo merezco, me llega porque sí lo recibo bien, y lo que me llegue es bien recibido", ¿no? Como dicen por ahí, todo lo que llegue es bien recibido y lo acepto. Cuando dices eso, pues las cosas pueden fluir sin pensar en negativo, sin pensar en positivo. Porque si tú estás pensando en negativo, ¿no? En alguna situación que te pase emocionalmente, sí, me lo merezco que me traten mal, no, pues tampoco por ahí. Recibo que me traten mal, pues tampoco es por esa parte, sino yo merezco tener una parte bonita, que no me traten mal, que me traten bien, recibo ese amor, recibo esa armonía, recibo esa dulzura, digamos así, porque me merezco tenerlo. Pero si estás pensando en una cosa negativa, que no muchos necesitan tener esa negatividad, pues a veces puede llegar esta parte negativa. Siempre hay que pensar en positivo, que las cosas se pueden dar en positivo. Por eso la gratitud, como les comento, es parte fundamental de lo que estás agradeciendo día a día, de lo que te está llegando. Respiro, vivo, estoy en un día bueno, entonces recibo la luz, recibo el aire, recibo las cosas buenas, porque me lo merezco, porque las cosas están bien. Pero si te flagelas también en ciertas partes o ciertas formas, porque sucede muchas veces que pues sí lo recibo porque me lo merezco y estoy bien y todo bien. Pero a veces sucede que en tu pensamiento del subconsciente es que no me lo merezco. Lo recibí, pero estoy bien o estoy mal. ¿Qué tal si no es por ahí? ¿Qué tal si sí? Entonces, si lo estoy recibiendo bien, si lo estoy recibiendo mal, las cosas están dando o no se están dando o cómo se están dando. Entonces, cuando recibimos es esta parte de aceptación también. Acuérdense que también la aceptación es reconocer lo que aceptamos y vemos qué es lo que tenemos, porque si no aceptamos también ese recibimiento, cuesta mucho más trabajo. Tú puedes decir: "Ay, sí lo recibo", que muchas veces también puede ser de los dientes para afuera, como de quien dice, pero si lo aceptas de corazón, lo estás recibiendo, pues las cosas van a llegar mucho mejor para ti y no bloquearte y no pensar en cosas negativas, sino en cosas positivas. Lo estoy recibiendo, me lo merezco, estoy tranquilo, las cosas están fluyendo, las cosas están dando y lo recibo porque así es. Y porque en esta parte de mi sentir, de mis cosas, pues todo se está dando y todo se está llegando. Entonces es importante que tú te sientas merecedor de recibir todo lo que te pueda llegar en positivo, no en negativo. Porque muchas personas pueden pensar en negativo, pero aquí es pensar en positivo, en que las cosas llegan, en que las cosas pueden ser muy buenas, en que todo puede darse desde un trabajo, desde alguna parte social, de algo material, de algo del amor, de un sentimiento, de alguna acción, de algo que tengas. Porque si hablamos de la ley causa-efecto, lo que estás haciendo también puede ser esta parte de recibir, pero hablamos más de lo positivo que lo negativo. Porque cuando tú recibes para bien, como que vas fluyendo, las cosas se van dando, como que tu entorno va manejándose de otra forma. Si estás pensando en negativo o si estás pensando en lastimar a alguien más o estás haciendo esto porque dices, no, pues la voy a tratar mal porque se lo merece. No, pues esa persona no se merece que la trates mal, porque tú tampoco te mereces que te traten mal. Entonces también esa parte que nosotros a veces hacemos muchas veces con terceras personas, que decir, es que no se lo merece, es que no esto, es que no lo otro, pues no es por ahí, sino es que tú te lo mereces también, como la otra persona también se lo puede merecer, pero a veces cuesta mucho trabajo en esta sociedad, cuesta trabajo entenderlo y comprender ciertas situaciones o ciertas cosas.
Nos cuesta, por supuesto, nos cuesta mucho trabajar. Acuérdense que los seres humanos somos muy complicados por naturaleza. Y yo ahorita te pondrán decir muchas cosas energéticamente, espiritualmente, y que si se da, que si no se da, que si estamos o no estamos. Pero aquí es creer más en ti, o sea, cómo te sientes, de qué manera te sientes y cómo te puedes sentir tú recibiendo las cosas que tienes que recibir. ¿No? Recibir cosas buenas, no cosas malas, acuérdense. Recibo las cosas que me merezco positivas, porque entonces las estoy haciendo bien, entonces las estoy, digamos, estoy fluyendo con lo que tengo que fluir, estoy viendo que las cosas están dando como se tengan que dar, sin que sea complicado y que sea difícil. Porque acuérdense que nosotros somos muy complicados, ¿no? Siempre les he dicho que como seres humanos somos muy complejos y somos muy complicados en muchos sentidos y en muchos aspectos. Pero cuando ya tienes esta parte de merecer y de recibir, el saber recibir es saber reconocer que te lo mereces. El saber recibir es entender que las cosas fluyen para tu bien. El saber recibir es entender también que las cosas que haces buenas pues las estás recibiendo. Es como un boomerang, se te está regresando. A veces saber recibir es saber que puede ser un boomerang, que las cosas buenas que hagas se te regresan para ti. Y a veces eso cuesta mucho trabajo. Si tú entiendes que puedes tener muchas cosas sin bloquearlas, entonces vas a recibir. Porque a veces sucede que nosotros bloqueamos muchas cosas porque queremos, porque no nos sentimos bien, porque nos cuesta mucho trabajo, porque nos cuesta mucho sentido, porque nos cuesta mucha parte y nos cuesta mucho hacerlo. Porque seres humanos somos complejos. Y a lo mejor tú traes un proceso ahí atorado emocional que dices, no me lo merezco, no lo puedo recibir, lo bloqueo, me cuesta más trabajo, es que esto no puede llegar. Entonces vas bloqueando y bloqueando y bloqueando y bloqueando. Va a llegar un momento y dices, ¿por qué yo no lo puedo recibir? ¿Por qué no me toca? ¿Por qué no puedo estar? Porque automáticamente muchas veces bloquea ciertas situaciones, porque automáticamente bloquea cierta forma de recibir, porque no sabemos recibir. Esa es la verdad. Muchos sí saben recibir, pero la mayoría puede decir que no sabemos recibir de las cosas que pueden llegar buenos. Si sabes recibir es, me lo merezco, está llegando bien, las cosas están fluyendo, las cosas están dando. Entonces yo me merezco que esto suceda. Recibo con el corazón, recibo con mis manos y recibo con la situación que tengo que recibir. Entonces, les van a dar un pequeño ejercicio, van a cerrar sus ojos y van a poner sus manitas hacia arriba y van a decir, recibo todo lo bueno, recibo todo lo que me corresponde, recibo la luz, recibo el bienestar, recibo la prosperidad, recibo todo lo que es para mí, recibo para mi bien y para mi luz todo lo que me corresponde por ley divina. Y abren sus ojos. Entonces hagan este ejercicio de si recibo, me merezco recibir lo positivo, me merezco recibir cosas buenas, me merezco recibir dinero, me merezco recibir salud, me merezco recibir muchas cosas positivas, me merezco recibir fluir en todos los sentidos, me merezco recibir un buen empleo, me merezco recibir, bueno, ahí el empleo pueden decir si quieren ser algún puesto o un negocio, me merezco recibir mi negocio, que fluya, que prospere, que sea exitoso, me merezco recibir el éxito. Entonces, cuando hacen eso es como, sí me merezco y sí lo recibo. Y aquí el que te da el mensaje es el arcángel Gabriel y te dice, tú puedes recibir mientras quieras recibir. Eres merecedor de recibir cosas positivas y cosas buenas mientras tengas la conciencia de recibir. Si eres consciente de recibir, las cosas se darán, las cosas fluirán y todo llegará. Entonces aquí es importante lo que él te dice. El arcángel Gabriel te dice, si tú eres consciente de recibir, entonces eres consciente de merecer. Entonces, si mereces por conciencia de que aceptas y reconoces que lo mereces, entonces vas a recibir. Entonces, la conciencia también es esta parte de ser consciente de que lo merecemos, que estamos bien, que me merezco cosas lindas, que me merezco cosas buenas. Entonces, sabes recibir, acepto recibir. No me flagelo en lo negativo, sino en lo positivo, porque soy una persona buena, porque soy una persona que está dando en todos los sentidos y estoy fluyendo en todos los sentidos. Entonces es, si recibo, merezco recibir, porque las cosas buenas son para mí. Las cosas buenas fluyen, las cosas alegres se dan para mí, el amor llega a mí, si no estás en esta parte del amor,
Pero el amor, incluso con tu pareja, puedes decir, el amor se da, las cosas recibimos mutuamente, el amor conjuntamente se da y recibimos el amor y la armonía conjuntos. Entonces ahí cuando sabes recibir, pues te va a llegar la prosperidad, tus secretos van a ser mucho más fáciles. Entonces mereces y recibes, van a ser desde tu pensamiento, desde tu palabra y desde tu emoción, pues vas a pedir y entonces tus decretos van a fluir y van a llegar muy bien. Entonces, si lo haces con conciencia, pues las cosas pueden dar y vas a recibir cosas muy buenas para ti, para fluir y para todo lo que te mereces. Entonces, acepta recibir, sabe recibir para que las cosas puedan fluir, las cosas se puedan dar y no seas negativa en esta parte, sino hay que dejar fluir y que las cosas se den como tengan que dar para que entonces tú puedas recibir las cosas que tengan que llegar. Bueno, pues yo soy Alma Real, yo los veo en mis redes sociales como Alma Luz Infinita, cuídense mucho y nos vemos en la otra.